Estados Unidos, un estudio muy famoso también reveló que el 85% de los aplicantes, de los candidatos, mienten en sus currículum. Y un estudio muy famoso también en la revista Forbes, junto con Google, concluyó que a veces es mejor lanzar una moneda para seleccionar a un candidato en vez de leer su currículum. Bueno, eso como para comenzar. Ahora les quiero hablar de mi amiga Isabel. Probablemente ustedes comparten alguna amiga como Isabel. Les voy a contar su historia. Isabel me contaba que, bueno, ella es una analista de selección de un banco, y ella me contaba que el desafío que tiene toda la semana es que tiene que contratar a 20 personas. Y su gran problema es que le llegan hasta 500 currículum por cada una de estas posiciones. Entonces, lamentablemente, no alcanza a revisar los currículum, y lo que hace es se basa en este increíble proceso para encontrar a los mejores talentos. Y este proceso es el siguiente. Primero, alcanzar a ver los primeros 50, 100, cuando tiene mucho tiempo, de los currículums que le llegan. Y en base a eso se hace una idea de quiénes son los mejores y llama por teléfono a los que le parecen que en realidad son los que valen la pena conversar. Y finalmente, en base a sus sensaciones, a estas conversaciones que tuvo con ellos, a este tiempo que le dedicó a revisar los currículums, toma la decisión de a quién contratar o elegir a una terna. Bueno, como se imaginarán, como todos los que estamos en el mundo de los recursos humanos nos damos cuenta, esto en realidad no está funcionando. El humano ha utilizado tecnología de punta para repartir pizza, para repartir comida. Sin embargo, para selección de personas, la verdad es que estamos muy atrasados. No está funcionando el proceso de selección de personal. Muchas contrataciones no funcionan, y probablemente los mejores candidatos de Isabel ni siquiera tuvieron la chance de ser considerados. Y lo más grave es que existen sesgos sociales, importan cosas como el colegio, el apellido de los candidatos, incluso las raíces sociales o los contactos con los que llegan. Bueno, en base a esto nace Genoma Work, y el objetivo de Genoma Work es emparejar la cancha laboral, que a la hora de buscar empleo importe muy poco tu colegio, muy poco tu raíz social, y importe mucho tu talento. Ese es el objetivo de Genoma Work. Ya, y ahora, como segunda parte de la presentación, quiero que todos juguemos un juego que es muy simple, se lo explico ahora, y cada uno puede jugar en su casa. ¿De qué se trata? Cada vez que ustedes vean este círculo rojo, tienen que aplaudir. Es súper simple. Y cada vez que vean un círculo verde, no hacen nada. Entonces, por ejemplo, ven uno rojo, aplauden, ven uno verde, no hacen nada. ¿Ok? Vamos a ver cómo les va. Bueno, me imagino que algunos estuvieron bien, algunos se equivocaron. Yo quiero que se queden con la idea de que si hoy día quieres postular a una de estas grandes empresas, tienes que jugar a un juego como de este estilo. Nosotros somos Genoma Work, y ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos People Analytics para predecir el desempeño laboral de manera objetiva y libre de sesgo. ¿Cómo lo hacemos? Nuestro modelo se basa en un set de juegos que en realidad son experimentos con base científica, y utilizando inteligencia artificial, lo que intentamos hacer es predecir el desempeño laboral. Más concretamente, utilizamos un set de 13 juegos, más un test de personalidad, que levantan miles de variables, que nosotros luego las transformamos y las interpretamos como rasgos cognitivos del tipo atención, razonamiento lógico, capacidad para realizar varias tareas a la vez, y también algunos rasgos de personalidad, como aversión al riesgo, empatía, cordialidad. Y después de que una persona juega estos juegos, después de que tú juegas este set de juegos, lo que hace la plataforma es identificar tu genoma laboral, que es este conjunto de rasgos que te hacen único. Bueno, ¿y cómo funciona de cara a la empresa? Y aquí aparece la magia, acá la cosa se pone entretenida. Nosotros lo que hacemos es que clonamos a los mejores talentos. Entonces invitamos a los internos a jugar. Ese es el primer paso. De esta manera, por ejemplo, invitamos a los internos de una empresa, qué sé yo, de retail a jugar, y de esta manera encontramos el genoma ideal para este cargo. Tratamos de interpretar qué es lo que tienen los buenos en este cargo, para luego, en base a eso, buscar candidatos. Entonces el paso 1, como les decía, es identificar este genoma ideal. El paso 2 es que invitamos a todos los candidatos a jugar, no discriminamos por ningún tipo de variable, digamos, todos juegan. Para todos los candidatos es atractivo, todos reciben un feedback, y lo que hicimos fue incorporar conceptos de gamification, de gamificación, que es básicamente transformar este proceso de postulación
literalmente en un juego, que por ir completando cada etapa se van ganando monedas, y al finalizar, cuando completas todas las monedas, puedes ver tu feedback. Entonces, lo que transforma la experiencia de los candidatos en algo muy atractivo, y la verdad es que nos ha ido muy bien de cara a los candidatos. Todos quedan enamorados de este proceso de postular a través de juegos. Y por detrás, lo que hace la plataforma es que va comparando cada genoma de estos candidatos con el genoma ideal. Por ejemplo, acá al lado izquierdo vemos que el genoma de Fernando en azul no es tan similar con el genoma ideal en rosado. Sin embargo, a la derecha, el genoma de Camila es bastante parecido al ideal, por lo tanto tiene un mejor fit en este cargo en particular. El paso 3 es que la plataforma genera un ranking en base a estos fits para cada cargo, y así podemos ver el listado de todos los candidatos que no han llegado, y podemos ver también, hacer como un resumen de cada uno de ellos, y ver también cada una de las variables. El paso 4 es que incorporamos una videoentrevista. Entonces, además de jugar a los juegos, los candidatos tienen que grabarse en su celular o en algún dispositivo respondiendo algunas preguntas, por ejemplo, de motivación, fit cultural, o qué sé yo, respóndeme en 30 segundos algo en inglés para evaluar los temas de inglés o de otro idioma. Y al finalizar hay un dashboard donde puedo tomar decisiones en base objetiva, simple y rápida, que es como esto. Entonces están todos los candidatos que están jugando, cuando terminan, y así la plataforma los va rankeando en base a el fit respecto a cada cargo. Y bueno, comentarles también que en realidad estos juegos, o en realidad experimentos basados en neurociencia, tienen muchos años de investigación. Por ejemplo, este es el juego Los Globos, que en realidad en el mundo científico se conoce como Balloon Analog Risk Task, y es un experimento diseñado para evaluar la aversión al riesgo que tienen las personas. Y bueno, ahora en esta segunda parte de la presentación les quiero comentar un ejemplo concreto de cómo utilizamos Big Data, Machine Learning, para ayudar a tomar decisiones, y esto todo con un ejemplo real. Entonces, bueno, partamos con este ejemplo. Supongamos que queremos contratar, o queremos identificar las variables importantes a la hora de contratar a un vendedor de alguna empresa de la industria del retail. Entonces, el cargo es vendedor para la industria del retail. Para este ejemplo vamos a utilizar 348 personas, que serían los internos, o sea, vendedores que hoy día están trabajando con el cargo en esta tienda, digamos. Y además, como variable de salida, es decir, lo que vamos a intentar predecir, o sea, vamos a entrenar a nuestro algoritmo tratando de predecir el desempeño laboral que van a tener los candidatos. Este desempeño lo vamos a medir con una escala del 1 al 4, donde 1 es mal desempeño y 4 es muy buen desempeño. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es entrenar a un algoritmo para cuando llegue una persona nueva que juegue a estos juegos, y que el algoritmo sea capaz de predecir qué desempeño va a tener en este cargo. Bueno, ¿cómo entrenamos en este algoritmo? Lo primero que tenemos que hacer es preparar la data. Entonces, bueno, acá a la izquierda tendríamos a todos nuestros vendedores actuales, digamos, y cada uno de nuestros vendedores actuales que hoy día están trabajando en la tienda en este cargo, juegan a estos juegos, y de esta manera vamos a generar una matriz multidimensional con todos estos rasgos, para que me entiendan en palabras más simples. Por ejemplo, supongamos que Juan juega todos estos juegos, y Juan resulta ser averso al riesgo, empático, con alto razonamiento verbal, con alto razonamiento numérico, con bajo razonamiento lógico, qué sé yo, extrovertido, abierto a la experiencia. Después María, y María tiene cada uno de sus rasgos también, con variables que van del 1 al 100, donde, digamos, 100 es que en ese rasgo María tiene alto, digamos, tiene un alto, en el caso de razonamiento numérico, tendría un alto razonamiento numérico, o bajos niveles de razonamiento numérico si es que se acerca más al número inferior, y así para abajo. Entonces tendríamos a todos nuestros vendedores que juegan a estos juegos, tendríamos en esta matriz cada uno de los rasgos, y como variable salida, el desempeño. Entonces tenemos a Juan con todos estos rasgos que tienen muy buen desempeño. Después tenemos a María con todos estos rasgos que tiene un desempeño de 3, de 1 a 4 de 3. Y después tenemos, qué sé yo, a Fernanda con todos estos rasgos que tiene un desempeño de 1. ¿Cuál es nuestro approach para este ejemplo? Que, bueno, en realidad es uno de los approaches que más utilizamos, es el modelo de Learning to Rank, que es justamente el mismo que utiliza Google. Cada vez que buscamos, que hacemos una búsqueda en este buscador, digamos, lo que hace Google es, utilizando este Learning to Rank approach, o este algoritmo,
nos hace un ranqueo de las páginas que probablemente a mí me van a interesar. Entonces, si busco, qué sé yo, talento humano, me hace un ranqueo de las páginas que tienen más relevancia, digamos, para mí, en base a la búsqueda. También Netflix ocupa este mismo modelo para sugerirme o recomendarme películas y series. Entonces, estamos utilizando, digamos, la misma tecnología que utiliza Google o Netflix, pero en este caso para ver quiénes son los candidatos que más se aproximan, digamos, a lo que yo voy a buscar. Bueno, entonces, recordar un poco, ¿cuál era el objetivo de este algoritmo? Encontrar los patrones de rasgo, o cuáles son los rasgos que tengo que fijarme para predecir el desempeño laboral. Entonces, tenemos a todas las personas que jugaron, digamos, tenemos también esta matriz de rasgo, y esta es la data que utilizamos para entrenar este algoritmo, y de esa manera rankear a los internos. Bueno, aquí como también para hacer otro ejemplo, ¿cómo funciona este algoritmo de Machine Learning que utiliza esta técnica de árboles de decisión o random forest, como se diría en inglés? Supongamos que lo primero que va a ver este algoritmo es la disposición al riesgo de la persona. Si la persona tiene una disposición al riesgo alta, el algoritmo después pregunta por la extraversión de la persona. Si la persona tiene extraversión alta, entonces el algoritmo cataloga con 1 de 4 con 4 estrellas como desempeño a esta persona. Obviamente esto es un ejemplo muy simplificado, es para que se hagan una idea cómo los algoritmos más o menos van clasificando a los individuos. Un ejemplo contrario, por ejemplo, si una persona tiene baja disposición al riesgo y tiene bajo razonamiento numérico, el algoritmo lo catalogaría como con bajo desempeño. Así es como funciona y así es como se entrenan los algoritmos. Y ahora, yendo a las conclusiones, ¿cómo este algoritmo, cuáles son los resultados del algoritmo y qué es lo que podemos interpretar en base al análisis que hacemos en base a estos datos? Acá estoy mostrando las 25 variables que tienen más relación con el desempeño para este cargo en particular. Si se fijan, las primeras 4 estos son los rasgos que más correlación tienen con el desempeño, de nuevo, para el cargo de vendedor de una tienda de retail. Fíjense cómo la aversión al riesgo, en primer lugar, tiene una correlación bastante importante, después extroversión, después apertura a la experiencia y después razonamiento verbal. Estas 4 serían las variables con mayor correlación con el desempeño. Haciendo un doble clic, cómo interactúa cada una de estas variables con el desempeño, acá la cosa se pone también súper interesante. Fíjense cómo acá los puntos rojos representan altos valores del rasgo y los puntos azules representan bajos valores del rasgo. Fíjense cómo la aversión al riesgo, la gente que tiene alta aversión al riesgo tiende a tener un desempeño alto. El desempeño alto está a la derecha de la línea y el desempeño bajo está a la izquierda de esta línea. Entonces, para dar un caso contrario, fíjense cómo apertura a la experiencia, openness to experience, fíjense cómo a la izquierda, los puntos rojos que representan altos valores, tienden a tener, al contrario, una persona con baja apertura a la experiencia tiende a tener mejor desempeño. Y aquí voy a dar un ejemplo un poquito más simple de entender. Cómo cada uno de estos rasgos, digamos, se correlacionan con el desempeño en este cargo en particular. Fíjense cómo algunos rasgos tienen una correlación positiva, en este caso altos niveles de extraversión se correlacionan con el buen desempeño y también altos niveles de razonamiento verbal. Por el contrario, podemos ver como para este caso bajos niveles de disposición al riesgo, vamos a buscar bajos niveles de disposición al riesgo y también bajos niveles de capacidad para resolver problemas tendrían una correlación negativa con el desempeño para este cargo que, como les decía, es un ejemplo de un vendedor para un cargo de una tienda de retail. Bueno, y eso es lo que había preparado para ustedes, para compartir, y para despedirme quería dejarles nuestro sueño, porque la verdad es que me pone muy contento compartirlo. Nosotros fundamos Genoma Work con el objetivo de emparejar la cancha laboral en Latinoamérica y que a la hora de buscar empleo importe muy poco los contactos, muy poco el apellido, muy poco las raíces sociales y importe mucho el talento. Y sobre todo en este contexto donde vamos a encontrarnos con mucho desempleo y gente, digamos, buscando talento, buscando empleo, que ojalá que utilicemos herramientas justas para ayudar a las personas a encontrar su trabajo ideal y también ayudar a las empresas a poder seleccionar mejor a las personas. Muchas gracias. Bien, muy interesante, Fabián.
Tenemos varias preguntas, así que si te parece arrancamos nomás. Que han estado Feliz. muy atentos nuestro público consultando. Bueno, la primera de Sergio Hurtado dice: el punto es el salto lógico del juego ideal a los trabajadores ideales. ¿Cómo sabes que los que puntúan bien en juegos son después los mejores que se desempeñan? Perfecto. Bueno, justamente aquí vuelvo a esta diapositiva, porque antes de que los candidatos jueguen, lo que hacemos nosotros es que invitamos a los internos a jugar. Entonces, para dar un ejemplo distinto, por ejemplo, supongamos trabajamos con un restaurante. Entonces, este restaurante tiene a 100 meseros, supongamos que es un restaurante grande. Entonces, lo que hacemos es que invitamos a estos 100 meseros a jugar y vamos a entrenar a nuestro algoritmo diciéndole cuáles de estos 100 mejores son los que de estos 100 meseros son los que tienen mejor desempeño y los que tienen peor desempeño. Y de esa manera, el algoritmo lo que va a hacer es interpretar cuáles son las variables que correlacionan con el desempeño. Por lo tanto, lo que va a tratar de hacer es buscar a candidatos que se parecen a los que tienen buen desempeño. Entonces, en realidad, no es que yo setee a priori qué es lo que voy a buscar en base a cada juego, sino que dependiendo del cargo y de la empresa donde trabajan estas personas, vamos a entrenar al algoritmo y este algoritmo después va a hacer el mismo ejercicio, pero con candidatos nuevos. De esa manera es como funciona esta tecnología. Bien, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice Nicole, pregunta: ¿las personas actuamos de igual manera en un juego y en la vida real, o pueden existir diferencias respecto a ciertos rasgos que podamos tener en alta cantidad en el juego y ser todo lo contrario en la vida real? Buena pregunta. Mira, ¿cómo te respondo esto? Me imagino que muchos de los que están acá presentes entienden este concepto de deseo social. Cuando uno está postulando un empleo, en general tiende a tratar de responder distinto o de tratar de interpretar qué es lo que busca la persona que me está entrevistando. La gracia justamente de los juegos, y acá hay bastante evidencia científica, es que uno tiende a ser más natural jugando que respondiendo una pregunta. Entonces, cuando tú juegas, probablemente vas a reflejar mejor tu personalidad que respondiendo a una pregunta. Y además, como te decía, estos juegos en realidad no son juegos, son experimentos que han sido diseñados y han sido testeados en distintas fases con distintas herramientas para validarlos como herramientas de medición. Y por lo tanto, por ejemplo, el juego del globo o este juego del semáforo que jugamos con el rojo o el verde, que en realidad se llama Go No Go, es un experimento que tiene validación científica y que constantemente tiende a una persona que lo juega un par de veces, tiende a tener más o menos los mismos resultados, y por lo tanto el deseo social o tratar de responder de una manera, cuando es a través de juegos, disminuye sustancialmente en comparación a una entrevista tradicional. Bien. Después Omar nos consulta: ¿esto aplica a todos los puestos, tanto de niveles bajos hasta gerentes, o solo a determinados puestos de trabajo? Mira, para poder clonar, que es un ejercicio que hacemos bastante, sobre todo con nuestros clientes grandes, necesitamos a una base grande de personas internas. Ojalá más de 50, ojalá más de 100. En realidad, mientras más, es mejor. Con más de 100 ya el algoritmo es bastante robusto y podemos sacar conclusiones bastante robustas. Sin embargo, también podemos utilizar estas herramientas para cargos que no son tan masivos. Con clientes hemos trabajado con gerentes de recursos humanos, incluso jefaturas, donde no hay mucha gente para clonar. Entonces, típico ejemplo, no sé, tengo 2 personas que trabajan como product manager y los 2 tienen mal desempeño. Bueno, entonces en ese caso no vamos a clonarlos porque queremos algo distinto. Y lo que hacemos es como definirlo en base a lo que nos gustaría tener para ese cargo. Entonces, respondiendo a la pregunta, funciona muy bien para cargos masivos y también es una herramienta que permite objetivizar las decisiones cuando son cargos donde no hay muchas personas para sacar conclusiones en base a datos. Bien, perfecto. Después Rosario nos consulta: ¿cómo y quién determina los rasgos más importantes para cada cargo? Es decir, ¿cómo el juego sabe que esas 4 características son las fundamentales para el cargo vendedor? Perfecto. Bueno, eso es algo que se lo dejamos justamente
al algoritmo. Acá voy a responder con el ejemplo que di de los vendedores. Mira, supongamos que acá tenemos a Juan que tiene un muy buen desempeño. Lo que va a hacer el algoritmo es tratar de identificar qué variable tiene Juan, y como son tantos vendedores, en este caso eran 348, como son tantos vendedores, va a ver, ya, ok, todos los vendedores que tienen muy buen desempeño, ¿cuáles son las características o los rasgos que tienen en común? Y por el contrario, los que tienen mal desempeño, ¿cuáles son los rasgos de las variables que tienen en común? Y en base a eso, es como el algoritmo termina como concluyendo que para este cargo, para esta empresa en particular, los rasgos que se correlacionan con el desempeño son estos que están acá. Y bueno, aquí concretamente les puedo decir, por ejemplo, para un ejemplo distinto, fíjense cómo la extroversión, para el caso de los vendedores, la gente que tiene extroversión con altos valores, es decir, extrovertida, la gente que es vendedora en este cargo y es extrovertida, tiende a estar en este lado. La gente que está en el lado derecho de esta línea tiende a tener buen desempeño. Fíjense cómo en azul los bajos puntos en extroversión, o sea, gente introvertida, tiende a estar a este lado. Fíjense cómo es muy notorio que la gente introvertida tiende a tener peor desempeño y la gente extrovertida tiende a tener mayor desempeño. Obviamente hay algunas excepciones, sin embargo lo que hace también los algoritmos, la ventaja que tienen los computadores versus nosotros, es que pueden ver la correlación entre las variables. Entonces, se fija, como les decía, en este árbol de decisiones, va preguntando, ok, aversión al riesgo, después extroversión, después apertura a la experiencia, y así va haciendo un análisis completo de todas las variables, y en base a todo ese análisis termina concluyendo en la nota de desempeño. Otro ejemplo para responder la pregunta. Fíjense cómo la gente con poca apertura a la experiencia, la gente que es vendedora de esta tienda, que tiene poca apertura a la experiencia, se concentra acá. Todos los puntos rojos están acá, es decir, los vendedores que tienen poca apertura a la experiencia tienden a tener un mejor desempeño en este cargo. Por el contrario, la gente que es muy abierta a la experiencia, la gente que es, claro, con harta apertura a la experiencia tiende a tener desempeño negativo. Entonces, no es que una persona concluya que quiere a alguien alto a la experiencia o con poca apertura a la experiencia. De hecho, la gracia de trabajar con datos es que a veces uno puede sorprenderse. Yo no sé si es muy intuitivo pensar que para el cargo de vendedor quisiéramos tener gente con alta o poca apertura a la experiencia. Tal vez cuando lo hacemos en base a lo que pensamos, podemos cometer errores. La gracia de utilizar los datos es que no es en base a la opinión que tengamos, sino que es en base a la realidad, son conclusiones objetivas. Bien, perfecto. Después tenemos a Luis que nos dice, hola Fabián, 2 preguntas. 1, ¿qué pasa cuando partes de data de un equipo que tiene en promedio bajo desempeño? Buena pregunta. Es lo que nos pasa a algunos clientes, ya les comentaba, tienen a 3 ejecutivos comerciales y todos tienen mal desempeño. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Es difícil, hay distintas técnicas. Bueno, lo primero, podemos hacerlo manualmente, es decir, en base a lo que pensamos, qué es lo que queremos para este cargo, podemos definir, y de esa manera le catalogaríamos a los candidatos con una nota, todo manual, digamos. Otra manera es, ok, todos los que tenemos son malos, entre comillas, no quiero hablar mal de nadie, pero supongamos que tenemos 50 ejecutivos comerciales y todos tienen un desempeño regular o malo. Lo que podríamos hacer es tratar de comparar, ok, estos son mis ejecutivos comerciales, ¿qué diferencia tienen con el resto de la población? Entonces hacemos un análisis de mis ejecutivos comerciales contra el resto de la población. Y de esa manera también podemos interpretar qué características tienen estos ejecutivos comerciales con el resto de la población y tratar de identificar si hay algunos rasgos que tienen particularmente como caracterizados a este grupo de personas, y eso nos puede permitir terminar algunas como características para buscar a un candidato ideal. Perfecto. Y la segunda pregunta de Luis era, ¿por qué no enfocas el sistema en medir competencias? Buena pregunta también. Como les decía, nosotros lo que utilizamos son juegos que en realidad no son juegos. Acá tenía la palabra juegos tachada, porque son experimentos que inicialmente no fueron diseñados para
para la selección de personas. Son experimentos que son utilizados en la neurociencia para identificar rasgos de personalidad. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es utilizar este proxy como caracterización de la personalidad con rasgos cognitivos, emocionales y de personalidad de las personas, para tratar de hacer una interpretación del desempeño. Entonces, no es que yo pueda tener juegos para identificar competencias, no es así, el ejercicio es al revés. Ya que tengo estos experimentos que están validados por la ciencia, ¿cómo puedo utilizar estos datos para correlacionarlas con el desempeño? Y no al revés. Yo no puedo crear un juego para medir una competencia. Eso dista un poco de la base científica de la cual nosotros construimos la herramienta, y por lo mismo nos basamos en los rasgos. Bien. Bueno, después Sheila Guzmán nos aporta diciendo, interesante propuesta, así se simplifican los procesos masivos y se evitan los sesgos que tanto pasa aún en día en reclutamiento y selección. Así que es un poco el objetivo de lo que hablamos, de implementar estas técnicas. Sí, Después, de hecho, a propósito del comentario de Sheila, los comentarios que nos llegan de los candidatos son muy positivos. Han pasado miles y miles de candidatos a través de Genoma y en general quedan muy contentos, quedan muy agradecidos por el proceso. Todos reciben un feedback y además, imagínense la transformación, en vez de estar rellenando un formulario, enviando un currículum para postular, vives un proceso entretenido donde te hacen jugar y al finalizar el proceso te entregan un feedback. Entonces, estoy muy de acuerdo con el comentario de Sheila y justamente nuestro propósito, como lo he mencionado varias veces, es emparejar la cancha laboral, hacer que la decisión de contratación sea objetiva y también ayudar a las personas a encontrar sus trabajos ideales. sí, aparte entiendo de que en cuanto a experiencia para el candidato también es buena, como vos decís, y ya no es tan todo lo que implica esa entrevista y presentarse y pasar a diferentes fases, implica como un estrés que quizás en esta técnica ya no se evidencia tanto. Sí, efectivamente. Bueno, yo, como ahí comentaba, yo vengo del mundo de la educación y el concepto este de gamification o hacer como más lúdicos los procesos, ya sea de aprendizaje, de postulación o de lo que sea, lo que hace es bajar mucho la ansiedad, disminuir como el nerviosismo, y nada mejor que conocer a un candidato con muy pocos niveles de ansiedad para poder conocer realmente el potencial de cada uno de ellos, y también a uno cuando está postulando a un cargo, qué bueno como que sea a través de juegos, de esa manera te permite como mostrarte mejor. Genial, ya todos vamos a querer entonces probar esta técnica. Bueno, después Steven nos dice, en esos juegos se ponen a prueba procesos cognitivos básicos, sensación, atención, respuestas mecánicas, pero en los puestos se piden planificación, toma de decisión, visión organizativa, trato al público, etc. Sí, mira, les quise mostrar un par de juegos, porque la idea justamente no como que no se hagan muy públicos los juegos, bueno, en realidad son bien conocidos en el mundo de la neurociencia, pero lo que le quiero comentar respecto a la pregunta es que en este set de juegos nosotros medimos muchas variables, algunas son emocionales, como la aversión al riesgo, también la planificación, la resolución de problemas, la capacidad de hacer multitarea o el multitasking. Entonces son muchas las variables, literalmente son miles de variables que transformamos en rasgos, que son alrededor de cerca de 50 rasgos que apuntan a distintos niveles o distintas áreas cognitivas, de personalidad, emocionales. Entonces, el modelo en el que se basa Genoma Work es bastante completo, digamos, perdón, y permite mirar distintas dimensiones de la personalidad, distintas dimensiones de lo que es la inteligencia y de la manera de pensar de las personas. Entonces, es un modelo bastante completo que permite tener conclusiones bastante robustas. Claro, tal cual. Y entiendo también que al principio, hace muchos años, cuando nos hacían hacer El hombre bajo la lluvia, que por ahí uno decía, ¿qué es esto? Y también debe ser similar a cómo encontrás rasgos de personalidad y demás en estos juegos. Claro,
A veces me gusta pensar en cómo han evolucionado las distintas industrias, las distintas áreas de la industria, o pensémoslo como las áreas de una empresa. Y hoy día, bueno, a propósito también de lo que ha pasado con la contingencia del COVID y ya hace unos años, por ejemplo, el área de marketing es muy basada en datos. Hace 40 años, las decisiones de marketing, las decisiones de cómo hacer los comerciales, se tomaban en una reunión, muchas veces con un whisky y un puro, y un par de personas que tenían mucha experiencia decidían qué es lo que iba a decir el comercial. Hoy día eso está en el olvido. Hoy día todas esas decisiones de marketing son en base a datos y son objetivas y son con base científica. Eso mismo ha ocurrido en el área de finanzas, donde hoy día todo tiene que ver con los datos, los ratios, y las decisiones son muy objetivas. En el área de recursos humanos esto se ha demorado un poco más, como tú das el ejemplo del hombre bajo la lluvia. Hoy día muchas empresas siguen utilizando algunas herramientas que no tienen validación, que de hecho como que la ciencia ha dicho, ha concluido que no son buenas herramientas para predecir el desempeño, justamente como el currículum, o tantas otras herramientas que se siguen utilizando particularmente en Latinoamérica. Y nosotros con Genoma Work lo que intentamos hacer es traer herramientas de vanguardia para que las áreas de recursos humanos se luzcan en la empresa. Y es así como nos ha pasado con algunas empresas grandes que tenemos, multinacionales, donde nos ha tocado acompañar al área de recursos humanos a presentar digamos, a la gerencia corporativa respecto a cómo utilizar data, cómo utilizar base científica para tomar decisiones, y eso ha sido muy bonito, acompañar a nuestros clientes, al área de recursos humanos, a dar ejemplo a todas las otras áreas que en general son las que siempre habían tenido la palestra. Ha sido una experiencia muy buena, como presentar lo que hemos hecho con Genoma Work en algunos cargos, como te decía, en algunas empresas relevantes, líderes de la industria en Latinoamérica. Ha sido algo muy bueno y que hemos tenido muy buena recepción. Bien, perfecto. Acá Emilia nos consulta, ¿cuánto tiempo se lleva un proceso completo de reclutamiento de un puesto aplicando esta metodología digital? Buena pregunta. Mira, aquí voy moviendo algunas diapos para presentar algunas cosas. Voy a dejarlo acá ahora. Mira, nosotros tenemos un set de 13 juegos más un examen, más un test de personalidad, que es el EXACO, un examen, un test de personalidad muy validado. Y va a depender de cada cargo. En general lo que hacemos es que cuando clonamos a un cargo, a los internos, en este caso que di el ejemplo de los vendedores, los invitamos a jugar a todos los juegos. Entonces ese proceso es un poco largo, dura cerca de 50 minutos, porque tienen que jugar todos los juegos y completar el test de personalidad, pero por lo demás es un proceso entretenido porque son herramientas distintas y al finalizar todos reciben un feedback. Pero después del análisis lo que hacemos es como les decía en este caso los vendedores, voy a volver a este caso, fíjense cómo para el caso de los vendedores son estas 25 variables las que tienen más correlación con el desempeño, y en particular estas 4 explican mucho porcentaje del desempeño. Entonces, dependiendo del cargo, es el número de juegos que va a tener que jugar. Para este caso los vendedores, creo que fueron finalmente 7 los juegos que hicimos jugar, y los juegos son cortos, un juego dura entre 2 y 4 minutos, y la gracia también de este proceso es que tú puedes jugar un juego, y después, si necesitas, qué sé yo, hacer otra cosa, puedes irte y después vuelves a conectarte de tu celular y juega al siguiente juego, y así vas completando tu proceso. No es necesario que lo hagas todo de una, los juegos son totalmente independientes. En un juego te va a tocar, qué sé yo, ver caras y tratar de interpretar qué es lo que están sintiendo las personas. En otro juego te va a tocar, como lo jugamos acá, ver rojo, verde, apretar cuando está rojo y dejarlo sin hacer nada cuando está verde. Y así hay distintos tipos de experimentos. Entonces, un proceso podría durar dependiendo del número de juegos de nuevo, entre 10 y 40 minutos. Eso es más o menos lo que tarda. Pero recordar que es un proceso totalmente distinto. No es necesario que esté sentado los 40 minutos o los 20 minutos, dependiendo del número de juegos. Y el candidato lo puede hacer desde cualquier dispositivo, se puede conectar, qué sé yo, durante una semana 5 veces, y así es como depende el número, el tiempo, digamos, que se demora en postular. Muy interesante. Bueno, Claudia nos aporta, dice, desde que dijiste que usamos tecnología de punta para repartir pizza y no para seleccionar, lo que es clave para las culturas organizacionales, todo tuvo lógica. Después Jorge nos dice, excelente exposición.
¿Cómo alimentas a la máquina que eliges los criterios de éxito? Ya. Bueno, respecto a lo de la pizza, es un comentario un poco drástico. Lo hago, en verdad, para ser simpático con todos los que estamos en el mundo de los recursos humanos. Pero es que a veces da un poco como de envidia ver cómo se invierten millones y millones para temas de logística, para poder repartir una pizza más rápido. Sin embargo, en el área de recursos humanos como que no hay mucha inversión. Entonces, por eso dije ese ejemplo. La última pregunta que me hace es ¿cómo entrenamos a la máquina? Bueno, aquí vuelvo a esta diapo donde explico cómo entrenamos el algoritmo. Entonces, lo que se hace, acá me quedo, lo que hacemos es que la data que le metemos al algoritmo justamente son digamos, los resultados de los juegos de cada una de las personas. Entonces, por ejemplo, Juan tiene estos resultados de los juegos, María tiene estos resultados de los juegos y Fernanda tendría estos resultados de los juegos. Y la variable de salida, que es como se dice en términos técnicos, es la variable que yo le entrego al algoritmo para que catalogue, digamos, a todas estas personas. Entonces, la variable de salida en este caso es el desempeño. Pero también comentar que hemos tenido ya experiencia entrenando algoritmos no solamente con desempeño, sino que también, por ejemplo, podemos utilizar ventas o podemos utilizar, qué sé yo, puntualidad. En realidad cualquier variable podemos utilizarla para entrenar al algoritmo. Si queremos medir la puntualidad de una persona, podemos utilizarla como variable de salida y el algoritmo lo que va a hacer es tratar de interpretar cuáles son las características de personalidad que se correlacionan con la puntualidad, y así con las ventas o con, qué sé yo, el desempeño justamente, o en realidad con cualquier variable que queramos tratar de predecir. Bien, perfecto, Fabián. Tenemos una pregunta más de Carla que dice, ¿es un equivalente al Assessment Center? Mira, en realidad un assessment center por definición tiene más que ver con, como para un cargo en particular, se definen una serie de assessment o de herramientas para medir algunas competencias particulares que tiene algún cargo. Nosotros en Genoma Work lo que hacemos es utilizar estos juegos como un proxy para tratar de identificar cómo va a ser el desempeño de esta persona. Entonces, podríamos decir que es un assessment center con base como científica, como con estos experimentos, que son juegos y que miden rasgos, pero bueno, el assessment center como definición en realidad es un conjunto de assessment definidos para un cargo en particular. Entonces es un poco distinto, pero podría ser como un assessment center 2.0. Bien, genial. Elvis nos consulta, ¿existe la posibilidad de que un nuevo candidato que posea una variante en la combinación de su genoma se desempeñe mejor que el individuo que fue evaluado? Muy buena pregunta. Mira, nos pasó con un cliente que después de que clonamos a los internos, llegamos a las conclusiones, y las conclusiones pueden ser distintas. En este caso, en el ejemplo que vimos de los vendedores, la apertura a la experiencia, el razonamiento verbal, la extroversión, eran cosas que se correlacionan con el desempeño. Entonces, con este cliente lo que nos pasó es que el gerente de recursos humanos de esta gran empresa, la conclusión de él fue como, ok, esto es una foto de la raza actual, de cómo somos nosotros actualmente, pero nosotros con esto queremos mejorar la raza. Entonces, él hizo una broma, él dijo, bueno, en realidad este es el genoma actual, modifiquémoslo para tener una mejor raza. Entonces, en realidad podría ser que un candidato podría tener un mejor desempeño que todos los internos que usamos para clonar, y por lo tanto también podemos hacer pequeños ajustes a este genoma ideal para buscar algunas variables que hoy día ninguno de mis internos lo tiene. No sé si me expliqué bien, pero muy buena pregunta en realidad, sí puede pasar. Bien. Bueno, Sergio nos consulta, ¿abandonas el currículum? Buena pregunta. No, no es que abandonemos el currículum y tampoco abandonamos el proceso de entrevista. Nosotros con Genoma Work lo que queremos hacer es que antes de ver el currículum o antes de discriminar por alguna variable que sea, que tenga como, no sé, que pueda tener sesgos,
lo que invitamos a nuestros clientes es que antes de ver cualquier currículum, antes de hacer cualquier pregunta como de discriminación, que jueguen a los juegos todos los candidatos y que después, comparando cognitivamente y comparando en base a la personalidad y a las cosas que realmente tienen correlación con el desempeño, podamos hacer como un nuevo ranking. Y por ejemplo, nos postulan a mi amiga Isabel, le llegan 500 currículum, en vez de que filtre en base a los currículum, la idea es que los 500 candidatos los invita a jugar, entonces Isabel no vería ningún currículum, los invita a todos a jugar, y estos 500, la plataforma los rankearía en base a los que más se parecen, a los mejores internos, y después de esos, no sé, tengo los 500, entonces el ranking podría mirar a los primeros 50, pero son los primeros 50 que reviso no a los primeros 50 currículum que me llegaron, tampoco a los que más me tincan o que están mejor impresos, qué sé yo. Revisaría los primeros 50 en base a este ranking objetivo. Después de eso, creemos que el currículum puede ser una muy buena herramienta, obviamente para identificar algunas variables más técnicas, más de experiencia, y por sobre todo la entrevista presencial creemos que es algo fundamental. O sea, esto podría ser un complemento para el humano, para nosotros, pero en ningún caso creemos que esta herramienta va a dejar como al humano sin opinión. En realidad creemos que es solamente un complemento, pero que la decisión final siempre tiene que estar acompañada de la opinión de un humano. Bien, perfecto. Tenemos algunos comentarios positivos también. Dice Julieta, lo lúdico muestra signos más genuinos en las personas, totalmente. Muy buena alternativa. Genial, gracias por la información y tu propuesta. Ojalá llegue a Perú y a toda Latinoamérica. Después Anthony nos consulta, quisiera probar ese juego, ¿dónde lo puedo encontrar? Ya, Bueno. con respecto a llegar a Perú, en realidad nosotros hoy día ya estamos trabajando con clientes en 7 países de Latinoamérica, desde México, Costa Rica, Colombia, Perú, Bolivia, por supuesto Chile, y tenemos clientes que lo utilizan en sus distintos países. Entonces, eso también, dicho sea de paso, es una herramienta que te permite objetivizar y como estandarizar tu proceso de selección en todas las operaciones, que no dependan de la jefatura, sino que sea algo más estándar. Con respecto a la pregunta de dónde puedo jugar, bueno, para jugar a los juegos en realidad nosotros somos como partner de todos nuestros clientes, no es que tú puedas jugar a los juegos. Cuando tú postules a una de nuestros grandes clientes como Walmart, Falabella, Kimberly-Clark, Claro, Starbucks, WOM, entre otros, probablemente te van a hacer jugar a alguno de estos juegos, y esa sería la manera, digamos, de conocer estos juegos. De todas maneras, si hay alguno acá que le interese conocer la herramienta para implementarla en su empresa, aquí está mi correo y feliz de compartir con usted alguna videollamada, de revisar los juegos, de enviarle alguna demo, y bueno, para seguir creciendo, digamos, en aliados en toda la región. Bien, perfecto, Fabián. Nos siguen llegando mensajes positivos de interesante herramienta, excelente ponencia. Así que, bueno, creo que el público quedó muy contento, muy innovadora la herramienta. Después, Nora nos consulta qué porcentaje de entidades lleva a la práctica esta metodología en recursos humanos. ¿Qué porcentaje de entidades? Sí. Me imagino que, no sé, voy a interpretar que tiene que ver con cuántos cargos. No sé, Andrea, ¿tú cómo interpretas esa pregunta? Porque la verdad es que no la entiendo. Sí, entiendo que a entidades se refiere con organizaciones. Lleva a la práctica esta metodología. Mira, Capaz lo relaciona con organizaciones. Claro, mira, trabajamos con organizaciones de todas las industrias. El ejemplo que les di de retail, de consumo masivo, de tecnología, tenemos clientes abogados. La verdad es que no ha ido bien en distintas industrias y distintos cargos. Cargos más masivos, como el ejemplo de los vendedores, pero también cargos más particulares. Finalmente, nos gusta pensar que Genoma viene a ser un complemento objetivo para apoyar las decisiones de seleccionar personas, que por un lado ayuda a que la marca empleadora mejore, porque cuando tú invitas a tus candidatos,
juegan y ellos quedan muy agradecidos, ya lo han demostrado, porque después de jugar les pedimos que cataloguen su experiencia y la verdad es que es tremenda. En general todos aman la experiencia. Entonces, mejora la experiencia del candidato, mejora la marca empleadora y también, lo que les comentaba, permite al área de recursos humanos tomar decisiones en base a datos, incorporar Big Data y toda esta nueva ola de manera de hacer las cosas en la toma de decisiones de selección de talento, que todos sabemos que es algo tan fundamental. Y bueno, que ya venimos haciendo la parodia con cómo en repartir pizzas se inviertan tantos millones y en seleccionar personas se sigue haciendo igual que hace 50 años. Y eso es una realidad también. Hace 50 años, cuando alguien buscaba empleo, lo hacía probablemente en el periódico, buscando empleo y postulaba enviando su currículum. Y hoy día muchas empresas siguen haciendo exactamente lo mismo. Envíen su currículum a tal correo y manden, qué sé yo, su carta de recomendación. Nos gusta pensar que con Genoma Work vamos a transformar la forma en que las personas y las empresas toman decisión para seleccionar personas. Bien, bueno, por cuestiones de tiempo ya no podemos contestar más preguntas, así que gracias una vez más, Fabián. Es un honor para todos los que organizamos este congreso y seguramente también para todos los asistentes haber compartido